Bienvenidos a Noticias Generación News. Le presentamos a Julio Vientos, líder latinoamericano y estadounidense, reconocido por su enfoque cristocéntrico y análisis de noticias fundamentado en las Escrituras. No se pierdan su segmento con Ray Cruz. Ya estamos listos para comenzar inmediatamente con el tema. Saludos, Pastor Julio Vientos, ¿cómo se encuentran? Saludos, Ray, y saludos a toda la audiencia. ¿Cómo se encuentran ustedes hoy? El tema va a estar caliente. Aquí lo tenemos escrito el tema, las diferentes manifestaciones del espíritu del anticristo. Cuando vi la verdad, el tema que habías enviado, de verdad que me pareció súper interesante, como todos los temas que trae siempre con nosotros. Estuvimos durante las últimas semanas, invitamos a la gente a que escriba el nombre Julio Vientos en el canal de Noticias Generación News de YouTube y pueda ver los programas que hemos tenido de la agenda woke. Pero cuando veo esto, las diferentes manifestaciones del espíritu del anticristo, la primera pregunta que me hago es si el anticristo ya está entre nosotros. Bueno, eso es una excelente pregunta. Y sí, el tema es uno, ¿verdad? Que siempre provoca ciertas, en algunos casos especulaciones y en otras opiniones, ¿verdad? Pero la pregunta que haces, te la voy a contestar. Si el espíritu del anticristo está, si el anticristo está entre nosotros, todavía no. Pero hay que tener claro dos cosas. Cuando la Biblia habla del anticristo, habla de dos cosas. Número uno, habla del espíritu del anticristo y habla del anticristo como persona. Entonces, hoy lo que yo voy a estar tocando es el espíritu del anticristo, que ese sí está entre nosotros ya. De hecho, yo te lo voy a probar ahorita, como lo dice la Escritura, de que sí está entre nosotros, se manifiesta entre nosotros y de qué manera se manifiesta entre nosotros. Entonces, el espíritu del anticristo ya está, ya se está manifestando, ya lo podemos ver a nuestro alrededor, ya podemos ver todas sus manifestaciones en medio nuestro, pero el anticristo como tal, que es esa figura que va a aparecer y que va a estar, ¿verdad?, gobernando por cierto tiempo, esa figura todavía como tal no ha aparecido. Lo que hay sí es una plataforma que se está preparando para la misma y te la voy a explicar ya mismo. Te digo algo, cuando digo que, ¿verdad? Me imagino que cuando dices que no ha aparecido, se refiere a que no ha hecho acto de presencia, pero posiblemente ya esa figura nació. Posiblemente, no lo sabemos. No lo Pero sabemos, posiblemente, sí. ¿verdad? Porque uno nunca sabe los tiempos, pero si nos dejamos llevar por la gente que dicen esto está acelerado, está demasiado rápido, quién sabe si ya está ahí. Y la gente puede escribir, basado en el tema que tú vas hablando, de quiénes pueden representar o quiénes pueden estar dando señales de ese espíritu del anticristo. Adelante, Julio. Pues muy bien, mira, en la Biblia, en la Escritura, en 2 de Timoteo, capítulo 3, perdón, versos del 1 al 5, que yo te lo envié ahí en la presentación, dice algo bien interesante. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo era un joven, un muchacho jovencito que tenía que estar entre sus 16 y 18 años. Y él le escribe a Timoteo y le da unas palabras, le da una advertencia, ¿ok? Y dentro de esas advertencias que él le da, porque Timoteo era un muchacho joven que estaba pastoreando una iglesia, y le dice en esa carta, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Te pregunto, Ray, ¿estamos viviendo tiempos peligrosos hoy o no? No hay ningún día que no sea de tiempos peligrosos. Lo que llevamos por lo menos del 20 para acá, del COVID para acá, llevamos tiempo, bueno, hasta antes, cuando comenzaron todas las revueltas y todo, Exacto. tiempos peligrosos, sí, todos los días uno ve en las noticias. Exacto. Entonces Pablo le dice a Timoteo, en los postreros días, o sea, en los últimos tiempos, cuando la Biblia habla de postreros días, está hablando de los últimos tiempos, de los tiempos del fin, ¿ok? Dice, vendrán tiempos peligrosos. Y luego le empieza a describir a Timoteo cómo va a ser
las características de los hombres. Y cuando hablo de hombres, no solamente me estoy circunscribiendo al género masculino, ¿verdad? Cuando la Biblia habla, por ejemplo, en este caso de hombres, está hablando de la humanidad, está hablando del hombre y la mujer. Entonces dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, y tendrán apariencia de piedad. Y entonces después le advierte y le dice, pero negarán la eficacia de ella. Y al final le dice, a estos evita. O sea, O sea que estamos hablando de lobos vestidos de oveja. Es un es, lobo, es un amador de sí mismo, odiador, todo, pero con apariencia de piedad. es correcto. Van a aparentar una cosa que no son. ¿Ok? Y entonces es bien interesante, Ray, porque cuando hablamos de los postreros tiempos, ¿verdad? Es importante que la gente que nos está viendo y nos está escuchando sepa, y yo sé que de esto tú sabes porque tú te criaste en el Evangelio, y en los postreros tiempos hay tres protagonistas que van a ser clave en los postreros tiempos, y esos tres protagonistas en los postreros tiempos, según la escritura, son, número uno, Israel como nación, ¿ok? Número uno, Israel como nación. Número dos, el hombre que ama el pecado, que fue lo que acabamos de leer. Y número tres, la iglesia. Ay, mi Hay, madre. hay tres protagonistas. ¿Por qué Israel? Y claro, no vamos a entrar en eso. Eso podríamos estar aquí, mira, todo un día hablando de cada uno de estos puntos, porque esto fue una enseñanza que yo di en mi iglesia un domingo. Israel es parte de ese protagonista porque hay unas profecías que se dieron en la Biblia sobre Israel que ya muchas se cumplieron y otras están por cumplirse. El hombre de pecado y la iglesia. Entonces, bien importante que tengamos eso presente. Entonces, mira, esta palabra que acabamos de leer, rapidito, para que nuestros televidentes sepan, esta palabra que acabamos de leer, por ejemplo, ahí ahora en 2 de Timoteo 3, 1 al 5, es bien interesante porque esta palabra fue dada en el primer siglo y tiene casi 2000 años. Entonces Pablo le está dando 19 características, o sea, 19 manifestaciones. Si tú te das cuenta, cuando yo lo puse en la presentación, que lo puse en amarillo, y los cuentas, hay 19 características y manifestaciones del hombre que ama el pecado y del hombre que está operando en el espíritu del anticristo. Entonces, esto obviamente son hombres que su corazón y que su mente y que su voluntad están para llevarle la contraria al creador en todo momento. Su perversidad, la perversidad de esta gente los llevan a un nivel de rebelión. Y esto es bien importante. El espíritu del anticristo, óyete esto, Ray, no puede, el espíritu del anticristo no puede preparar la plataforma para el anticristo si primero no hay rebelión en la tierra. Tiene que darse. Define ese punto de rebelión en la tierra. Bueno, la escritura define que antes de que se manifieste ese ser, esa persona, que, ¿verdad? Como acabamos de decir, no sabemos si ya nació, si está por nacer, si no ha salido a la palestra pública, pero sabemos que la Biblia dice que ese hombre ha de manifestarse. Esa persona, ese espíritu del anticristo, no puede manifestarse hasta que se den las condiciones exactas según la Biblia de eso. Y la Biblia explica que una de las cosas que va a ocurrir primero antes de que el anticristo se manifieste, esa manifestación es que va a haber rebelión en el corazón de la gente y en el corazón de los hombres. La gente se va a rebelar contra Dios, contra el diseño original de Dios, contra la palabra de Dios, contra todo lo que es bueno. Le van a Bueno, llamar a lo malo bueno. eso está pasando ahora. Exactamente, ahí llegamos. Entonces quiere decir que basado en esta premisa, ¿qué quiere decir esto? Que estos hombres que se manifiestan en rebelión son los que empoderan el fluir del espíritu del anticristo, ¿ok? Son los que empoderan ese fluir y ya eso está pasando hoy. O sea que esa plataforma ya se está preparando. Ya vemos que hay gente en rebeldía, ya vemos que hay gente en rebeldía contra Dios, en rebeldía Bueno, contra el diseño original de Dios.
cosas tan sencillas que tú, un empleado en una tienda, no puedes decir Merry Christmas, tienes que decir Happy Holiday, o tú no puedes, Exacto, o sea, cosas tan sencillas como esa, o no puedes usar una figura que tenga que ver con el cristianismo porque rápido te boicotean. O sea, la rebelión la hay ya, sí, completamente de exacto. acuerdo. Y en los últimos 20 años en esta nación, Ray, en los últimos 20 años, esto ha ido para atrás y hemos visto cómo esa rebelión ha ido en aumento, ¿verdad? Y algo que es bien importante que nuestra audiencia y nuestros televidentes deben saber es que siempre que el hombre ignora a Dios, hay peligro. Siempre que el hombre ignora a Dios y hay peligro. ¿Y qué ha pasado en esta nación, Ray? Hemos quitado la Biblia de las escuelas, la oración de las escuelas, ¿verdad? Y en vez de eso hemos puesto que hemos tratado de reeducar a nuestros niños con sexualidad, con todas estas ideologías. Entonces, ¿qué significa esto? Que el fruto de poner a Dios a un lado obviamente siempre va a traer caos, va a traer hambre, va a traer miseria, va a traer injusticia, va a traer violencia y todas estas cosas se manifiestan obviamente a nivel económico, a nivel familiar y obviamente a nivel de salud. Dime tú si a nivel familiar no se está manifestando cuando aquí se quiere desarticular el núcleo de la familia y lo que vemos es un desastre de lo que está ocurriendo. Dime si no es una plataforma lo que ya se está preparando. Claro que sí, mira, caos, el caos lo han visto, las protestas, todo Ujú, esto, hambre. ujú. Mire, antes esto era parte que pertenecía a países de África, ya no, ya hay gente en Estados Unidos con hambre, que no tiene que comer, miseria, gente viviendo en las calles, injusticia, por supuesto, violencia a nivel, a nivel económico, a nivel familiar y a nivel de salud. Esos son todos esos frutos del caos, todos esos se están A dando. nivel de salud ya lo vivimos hace 2 años con la pandemia. A nivel económico lo estamos viviendo ahora. Exactamente en esta nación. Estamos Así viviendo es. el caos. Ahora, mira lo que dice la Biblia rapidito sobre el espíritu del anticristo. Primera de Juan capítulo 4 verso 1 dice, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del espíritu, pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Lo que tú decías ahorita, Ray, lo que tú decías ahorita, ¿está pasando esto hoy o no está pasando esto Sí hoy? está pasando esto hoy. Está pasando esto hoy. El próximo, Ray, ahí que el próximo slide, también hay otro versículo que dice claramente ahí, pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo, pero mira lo que dice después, y de hecho ya está aquí. Wow. Wow, ya está Pero, aquí. pero fíjate una cosa, ¿verdad, Julio? En este sentido te pregunto, porque el versículo dice, si alguien afirma ser profeta, disculpa un momento que perdimos Sí, aquí, aquí no te estoy, preocupes. disculpa un momento. Mira, me voy a Eh, tomar un cafecito de Latte Baker y aquí me estoy tomando, que me muy bien, enviaron, me muy, enviaron. muy bien, pero aquí está. Bueno, dice, ejemplo aquí, si alguien afirma, y perdí el versículo un momento, perdí la pantalla, estoy Lo que aquí dice, en este momento, adelante. lo que dice es que si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús. Ok, la pregunta que te hago, hay personas que predican a Jesús, pero predican otras cosas, otras verdades. Ahí pueden estar hablando de esos profetas, porque hay gente, ya ustedes ven cuando hay iglesias que dicen, no, mira, vamos a apoyar esto, vamos a apoyar lo otro, vamos a hacerlo esto, pero predican en el nombre de Jesús, tienen una cruz en el altar, tienen el Juan 3:16 al entrar en la puerta. ¿Cómo tú ves eso? Bueno, lo que pasa es que la escritura es clara y en el versículo anterior que leímos, Ray, nos dice claramente que no creamos a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu, ¿ok? Porque una persona tenga el título o se autoponga o se autonombre, llámese pastor, llámese profeta, llámese apóstol, porque obviamente hoy día todo el mundo se autonombra, ¿verdad? Dice claramente la escritura que no creamos a todo espíritu, que los pongamos a prueba, obviamente para averiguar si ese espíritu realmente proviene de Dios,
¿Por qué? Porque hay muchos falsos profetas y como tú dices, hay mucha mezcla. Hay mucho sincretismo dentro de la iglesia. Gente que habla de Jesús, pero también te creen cosas raras, tú sabes. Y para eso es tan importante conocer la Biblia, estudiarla con mucha responsabilidad y detenimiento para uno inmediatamente saber, ¿verdad? Cuando esta gente se paran a hablar y a decir cosas que uno dice, esto no es bíblico, esto no me suena bien, aquí hay una alarma, hay una bandera roja que se levantó, ¿verdad? Entonces, es interesante porque sí, hay personas lamentablemente que están operando bajo ese espíritu de engaño y del anticristo. Y como dice ese último pasaje que acabaste de poner ahí, mira lo que dice, queridos hijos, llegó la última hora. O sea, llegó la última hora, nos está hablando a nosotros. Sí. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Wow. ¿Ok? O sea que uno Muchos pensaba que anticristos. eso era una sola figura, pues no. Lo que está diciendo que es un grupo de anticristo. Exacto, porque esa manifestación, antes de que aparezca esa figura, porque la Biblia sí dice que va a aparecer una figura, una persona. Si antes de eso dice la Escritura que van a aparecer otros que son anticristo, y anticristo no es otra cosa que niegan la verdad de Cristo, van contrario a todo lo de Cristo. Te voy a dar un ejemplo. Cristo dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, pero ellos dicen no, amor es amor, el hombre se puede casar con el hombre, la mujer es anticristo, porque es ante lo que Dios y ante lo que Cristo ha establecido. Entonces, esa manifestación, los vemos diariamente en los medios de comunicación, Ray, los estamos viendo ahí. Entonces, bien interesante porque Pablo le dice a Timoteo, le da 19 características, que esas 19 características, Ray, yo te las dividí en 4 grupos, para resumirlas rápido. La primera es que vemos narcisismo. En esa persona vamos a ver un narcisismo brutal, que hay es que son amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios. Mira, dime si esto no te ha pasado, Ray, en algún momento, para que veamos esto, cómo se ha manifestado dentro de la iglesia el narcisismo. Tú ves un pastor, un líder o algo, y tú vienes y lo saludas, ahora, pastor, ¿cómo está? No, pastor, no, yo soy apóstol. Exacto. O te dicen cosas Narcisismo. como que esta foto no me gustó, dale a otra. O sea, Exacto. eso se están dando. Exacto. Lo otro que vemos ahí también en términos de esos grupos es que no hay respeto a la autoridad. Y como no hay respeto a la autoridad, pues se manifiestan como siendo, Pablo los describe como personas implacables, calumniadores, interperantes, crueles. O sea, y eso lo estamos viendo hoy, Rey. Estamos Eso viendo lo estamos gente viendo. que son calumniadoras. De hecho, y el gobierno le quita hasta el respeto a la autoridad. Exacto. El tercer grupo es el que hay un alto nivel de inmoralidad. Y mira, el apóstol lo describe ahí como amadores de los deleites más que de Dios. Todo esto que estamos viendo de los drag queen, dime tú si no estamos viviendo en este tiempo en la sociedad más sexualizada que ha existido. Todo es sexual, todo es Todo. sexual, los niños sexualizar, o sea, todo tiene que ver con sexual. Y por último, el último grupo que yo puse, que el apóstol Pablo lo menciona ahí, es que operan en engaño y falsedad. Y Pablo lo describe como traidores, gente traidora, gente impetuosa y gente infatuos. ¿Ok? Son personas que son traidoras, son impetuosos, son infatuos. Entonces, en esas 4 categorías que están esas 19 características. Vamos a sacarla de traidores a un lado, no hablemos de eso, porque la gente rápido empieza a meter la política, Julio. Ajá, ajá. Empieza ya rápido a meter la política, pero esos son los impetuosos, infatuados y traidor. Oiga, Pastor Julio Viento, usted usó palabra de domingo aquí en esta presentación. Esto de infatuados, ¿qué es eso? Eso de impetuosos, por ejemplo, es una persona, por ejemplo, que tiene ímpetu, que es una persona precipitada, que no es una persona reflexiva, por decirlo de esa manera. Entonces, el infatuo, te digo rapidito aquí. Porque impetuoso es el que dispara de la baqueta. Ese ni piensa, ese va rápido a atacar. Ese es el impetuoso. Entonces el infatuo, ¿verdad? Es la persona que
que obviamente le domina ese deseo de hacer las cosas y sin pensar inmediatamente lo hace y no mide las consecuencias. Entonces, por eso es que vemos ese engaño y esa falsedad, porque las personas que operan en ese espíritu, dice el apóstol Pablo, en esas 19 características que están operando en el espíritu del anticristo. Entonces, resumiendo, el espíritu del anticristo está entre nosotros, pero el anticristo se ha de manifestar en algún momento. Oh, buenísimo tema, buenísimo tema. De hecho, la gente que está viendo este noticiero, este video, lo vamos a sacar aparte. Esta presentación la vamos a subir hoy mismo en el canal de YouTube, en el canal de Facebook, para que usted la pueda compartir y todo esto. Dice, por este programa y la corrupción sigan hacia adelante. Gracias, Ray y Generación New. Y gracias al pastor Julio Vientós. Por favor, dinos cómo la gente se puede comunicar contigo y cómo la gente puede ir a la iglesia también. Pues mira, pueden comunicarse conmigo y pueden escribirme o seguirme en mi página de Facebook, que es Pastor Julio Vientós, así mismo, Pastor Julio Vientós. También en mi página de Instagram, Pastor Julio Vientós, me consiguen ahí. Y pueden también visitarnos en nuestra página de la iglesia, Iglesia Cristiana Amamos a la Gente, así mismo, Iglesia Cristiana Amamos a la Gente en Facebook. Y todos los miércoles en la noche, en nuestro canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Amamos a la Gente, se pueden conectar para que aprendan más de estos temas, donde estudiamos la Biblia, mira, Ray, versículo a versículo. Oh, buenísimo. Mira, le voy a decir a Mauricio que la semana que viene en la presentación ponga en el último slide todos los números de teléfono y todo en el último slide, siempre. Dale, ¿sabes? dale. Eso ya es está así. anotado. Bueno, Pastor Julio Vientós, muchas gracias. Excelente tema, como siempre. Yo creo que todo esto le sube el nivel a la discusión. Son temas que hay que hablar y qué bueno que tú puedes traer la palabra y mezclarla con lo que está pasando en el diario vivir y mostrar cómo una cosa puede describir. Bueno, como tú mismo has denominado este segmento, que aunque no le llamamos, no se dice así, pero tú le has denominado las noticias a la luz de la palabra. Eso es lo que estamos haciendo. Así mismo es, así mismo es. Muchas gracias. Ahí estaba el pastor Julio Vientós con nosotros. Vamos a una pausa, por ahí vienen más noticias y viene también Raúl Pagan en breve aquí en Noticias